también nosotros estamos aquí para aclamar a Jesús como nuestro Rey. Por ello hemos traído palmas y ramos. El Domingo de Pasión, más conocido como Domingo de Ramos, inaugura la Semana Santa. Hoy, la Iglesia nos enseña cómo en una síntesis los dos aspectos de nuestra redención, la cruz y la gloria. El paso de la cruz para llegar a la gloria, hay que morir para resucitar. El significado de la entrada triunfal de Cristo solamente se entiende y se acepta solo desde la fe. Jesús entra para llevar a cabo su obra mesiánica, para sufrir, morir y resucitar. El sacerdote se reviste hoy con ornamentos rojos para la celebración, porque simboliza la regresa de Cristo conquistada por el testimonio de amor, por el martirio y la entrega de su vida. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que se esté con ustedes. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración anual del misterio pascual, es decir, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor para que, participando de su cruz, tengamos parte en su resurrección y su vida. Oremos. Alza sus manos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ratos para que quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey podamos llegar por Él a la Jerusalén del cielo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Preparémonos ahora a escuchar el Evangelio que nos narra la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. En el Mesías nos trae la salvación muriendo y resucitando por nosotros. Por eso entra con sencillez, porque Él no viene a dominar, Él viene a servir. Abramos nuestro corazón a las palabras de vida eterna. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los Olivos, vio Jesús a dos de sus discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar encontrarán amarrada una burra y un burrito. Un burrito con ella,
Ofrecemos esta celebración por Pablo León y Carmen Valdés, por las almas del purgatorio, por Emilia Chávez en su aniversario luctuoso, por Miguel Valdés en su tercer aniversario de defunción. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Nos podemos sentar, vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras valientes. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Al Salmo vamos a responder: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo aman, que lo libre. ¿Todos? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos. ¿Todos? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. No te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A mis hermanos contaré tu gloria y en la asamblea alabaré tu nombre. Que alaben al Señor los que lo temen, que el pueblo de Israel siempre lo adore. Todos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así, de hecho, uno de ellos se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la
en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Cristo se murió por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Escucharemos ahora la narración de la pasión del Señor. Toda esta lectura nos hace participar en los sufrimientos de Cristo durante su pasión. Contemplemos, pues, con fe este camino de amor que siguió Cristo para darnos la vida con la gloria de su resurrección. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, pero hay de aquel. ¿Acaso soy yo, Maestro? Cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos.
Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está llena de tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo, por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: Duerman ya y descansen. Y aquí que llega la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaban hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: Aquel a quien yo le dé un beso, ese es, apruébelo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo: Buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaba con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús: Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirán entonces las escrituras que dicen que así debe suceder? Enseguida dijo Jesús a aquella chusma: ¿Han salido ustedes a apresarme como un bandido con espadas y palos? Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin llegaron 2 que dijeron: Este dijo: puede derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo a que no digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió:
Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: Has blasfemiado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos le respondieron: Es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle de bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo: Adivina quién es el que te ha pegado. Entretanto, Pedro estaba fuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó ante todos, diciendo: No sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban ahí: También ese andaba con Jesús el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento: No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: No cabe duda de que ni tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho: Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de ahí, se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: ¿En qué entregando la sangre de un inocente? Ellos dijeron: ¿Y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: No es lícito juntarlas con el dinero de la limosna, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso, aquel campo se llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías: Tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos: ¿A quién quiere que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en un sueño por su causa.
Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que lo suelte? Ellos respondieron: A Barrabás. Pilato les dijo: ¿Qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos: Crucifícalo. Pilato preguntó: ¿Pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza: Crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo diciendo: Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo, allá ustedes. Todo el pueblo respondió: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él se burlaban diciendo: ¡Viva el Rey de los judíos! Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos echando suertes y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole: Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos diciendo: Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si el Rey de Israel, que baje de la cruz y creamos en él, ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora. Si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho: soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra y alrededor de las 3 Jesús exclamó con voz fuerte: Elí, Elí, lema sabactani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían: Está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña, la ofreció de beber. Pero los otros le dijeron: Déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Nos ponemos de rodillas en señal de reverencia a Jesús.
De pie. Entonces el velo del templo se rasgó en dos partes. De arriba abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pueden sentarse un momento. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Bien, hoy tenemos este Domingo de Ramos muy interesante por el hecho pues que va más allá de lo que nosotros pudiéramos pensar o vivir. Es cuestionante este Evangelio de la entrada de Jesús en Jerusalén. Obviamente la entrada no fue así, como dice el Evangelio. Si hubiera sido así, los romanos inmediatamente hubieran aplacado a toda la multitud. Dice que lo acompañaban 12, nada más. Era una entrada muy humilde, muy sencilla, ¿verdad? Y eran los que aclamaban a Jesús, pero no toda la gente. Cuando lo escribieron, obviamente es como cuando uno dice, le pusieron crema a sus tacos para engrandecer la figura de Jesús, del que ellos creían y seguían, pero en realidad Jesús no entró así. No hubiera provocado un tumulto con los soldados romanos y pronto hubieran apagado esa situación y más proclamarlo como rey. Entró con una humildad, con una sencillez, en un burrito, y esa era la manera de reinar. Eso es lo que nos llama a nosotros y nos cuestiona cómo entra a reinar, ¿verdad? A través de un burrito, ¿verdad? Humilde y sencillo, y va caminando con sus discípulos hasta llegar al templo de Jerusalén, que aquí no lo narra, pero hasta ahí llega. Esta entrada la hacían los ejércitos romanos cuando venían de triunfar. Entraban con todos sus ejércitos y con todos los presos que llevaban ahí, con todos los cautivos, y llegaban hasta el templo a dar gracias, ¿verdad?, por haber conseguido una victoria más. Y en Jesús no será así. Él va humilde, sencillo, reinando desde el servicio, no desde el poder, desde la grandeza, sino desde la entrega humilde y sencilla de su vida a sus hermanos. Y llega al templo de Jerusalén y expulsa a los vendedores, a los cambistas, deja el templo limpio, les dice, ¿verdad?, que la casa del Padre es casa de oración, y ellos la han convertido en una cueva de bandidos. Si nosotros celebráramos esto como en realidad debe ser, yo creo que muchos sacerdotes no estaríamos en el templo, ¿verdad? Por eso es muy cuestionante, y la Iglesia, si en realidad celebrara esa entrada hasta el templo de Jerusalén como un signo de purificación, y que la gente que no tuviera la actitud del servicio, de la humildad, fuera retirada, y que dejaran el templo con aquella gente humilde, sencilla, de oración, otra cosa fuera. Por eso digo, es muy cuestionante esta actitud de Jesús, un hombre humilde, sencillo, que así comienza a reinar. Y obviamente que el demonio no quería que eso sucediera, pero así sucede. Al demonio le gusta el poder, lo glorioso, lo pomposo, así lo extraordinario, y en Jesús no, todo será de una manera humilde y sencilla. Y obviamente, si hacemos una comparación en la vida matrimonial, ¿cómo entras? Entras como Jesús,
para servir, para amar, para purificar tu casa, para hacer una entrega de tu vida a través de la humildad. ¿Cómo entras en tu vida matrimonial? ¿Cómo entras como hijo a tu casa? ¿Como Jesús? ¿O el que exige, el que quiere sentirse más que sus papás porque cree que ellos ya son anticuados, que no saben, que no entienden la vida moderna? Jesús es el ejemplo, es la guía, es la norma, es lo que nosotros debemos de seguir. En Él no hay error, no hay falla, no hay defecto. Y por eso es cuestionante esta entrada de Jesús en Jerusalén para nuestra vida y la de cada uno de nosotros como cristianos y seguidores de Cristo. Y obviamente ojalá tuviéramos la convicción de seguir a Jesús, estar convencidos para vivir esa vida, porque podríamos tener fe, y el demonio también tiene fe, cree en Jesús, pero el demonio no está convencido de vivir la vida humilde de Jesús. Él prefiere el poder, el dinero, la posesión, la gloria, y Jesús no. Jesús está convencido de que el Padre le ha indicado el camino, y el camino es de entrega, de amor, de servicio por los demás. Ojalá que meditemos y reflexionemos en este Domingo de Ramos. Y las palmas son para eso. Cuando están en tu casa, debes de pensar que cuando entres a tu hogar es para servir, es para amar, es para dar la vida. No es para gritar, no es para manifestar poder. No, es para servir, porque ahí está reinando Cristo. Y si no, pues el que reina será otro, pero menos Jesús. Pero bueno, para eso es la Semana Santa, para recordarnos y renovar nuestra vida en Jesús. Se ponen de pie. Decimos todos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, y por nosotros los hombres, por nuestra salvación, bajo del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que es solo bautismo para el perdón de los pecados. Y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Imploremos, hermanos, a Jesús, el sumo sacerdote de la fe, que profesamos, que en la cruz presentó con lágrimas en los ojos oraciones y súplicas al Padre, y oremos también nosotros por todos los hombres. A cada invocación responderemos diciendo: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Para que demos de comer al hambriento y poder eliminar el hambre en nuestra colonia. Señor, ten piedad. Para que hagamos uso del agua de una forma racional y así cuidemos de este recurso natural no renovable. Señor, ten piedad. Para que a nadie le falte el vestido necesario para vivir con dignidad de persona. Pidamos especialmente por los enfermos, por los que pasan tribulación, por quienes están solos, por todos los que padecen necesidad, para que se sientan confortados y unidos a Cristo. Señor, ten piedad. Por los que están prisioneros y sus familias, para que sean tratados como personas que son. Señor, ten piedad. Por los migrantes que pasan por nuestra ciudad, para que sean respetados sus derechos humanos. Señor, ten piedad.
Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo para que con su pasión destruyera el pecado y la muerte y con su resurrección nos devolviera la vida y la felicidad. Escucha las oraciones de tu pueblo y haz que podamos gozar de los frutos de la cruz gloriosa de Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, vamos continuando con nuestra celebración. Hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y, resucitando, conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo, diciendo: Están llenos de su gloria.
te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora juntos cantemos a nuestro Padre la oración que Jesús nos enseñó. Yeah.
siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hermanos en Cristo Jesús, nos damos un saludo de paz. La paz. Dichosos los invitados al banquete del Señor.
Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, esta porción de tu bella mano, Señor, estamos con el mundo de los sacerdotes. Multiplica las vocaciones, santifica más a nuestros sacerdotes. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. Inclina la cabeza para recibir la bendición. Dios y Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En el nombre del Señor podemos irnos en paz. Que pasen un feliz domingo.